El gobierno de José Gerí anula contrato con Francia para las obras de la carretera central, la vía expresa Santa Rosa y el puente que va hacia el aeropuerto. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas horas y por qué se habla mucho de esto? Porque al parecer sí hay una resolución de Provías enviada a la empresa PMO, que es la empresa encargada de hacer estas obras. Pero ¿qué dice en esta resolución? Bueno, para señalar, básicamente son obras valoradas en 24.000 millones de soles, eso es un dato importante, y dice que esta decisión se debe a corrupción y malas prácticas de una filial de este grupo. Bueno, Provías ha dicho que no es tanto así esta resolución, que se está en conversaciones y que el contrato de gobierno a gobierno se mantiene. Bueno, vamos a conversar largo y tendido sobre este tema con Mauricio Aguirre, periodista de La Tru, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mayra? Cuéntanos, ¿qué es lo que ha pasado y por qué estas obras pondrían en jaque al Perú frente a los ojos de Francia? Mira, en verdad yo creo que para poner en contexto a la gente, explicarles un poquito de qué viene este tema y por qué aparecen los franceses, ¿no? En el 2021, en el gobierno de Sagasti, se firma un convenio gobierno a gobierno entre Francia y el Perú para construir la nueva carretera central y para construir lo que se llamó la vía expresa Santa Rosa, que es una vía elevada que debe llevar a la gente o a los autos desde la Costa Verde hasta la entrada del nuevo aeropuerto. Y en teoría son creo que 4 o 5 kilómetros que los recorrerías en 5 o 6 minutos. Entonces te agiliza mucho la entrada y salida del aeropuerto hacia toda la zona sur de Lima. Eso ocurrió en el 21. Entonces se firma el acuerdo gobierno a gobierno y para eso se crea una oficina de gestión de proyectos que se llama PMO Vías. Esa oficina de gestión de proyectos, PMO Vías, está formada por dos empresas francesas. Una de ellas es esta empresa Egis, que es el motivo del conflicto. Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque no es que los franceses van a construir. Lo que pasa es que se crea esta oficina de gestión del proyecto. ¿Para qué? Porque ellos gestionan el proyecto. Ellos son una especie de apoyo en el desarrollo del proyecto de Provías. Es como el director de orquesta, Es claro, no es ¿no? que ellos ponen el ladrillo, ¿no? Ellos tienen que ver de que todo camine rápido, camine bien y se cumplan los plazos. Y obviamente se ponen los costos y todo el rollo. Y ellos para construir contratan una empresa, para supervisar contratan otra empresa y siempre en coordinación con Provías Nacional, que es su partner del gobierno peruano. Entonces eso ocurrió en el 21 y empezaron estos dos proyectos a caminar. Estás hablando de hace 5 años, Claro. ¿no? Casi 5 años, porque eso fue en mayo del 21. Entonces, por ejemplo, mira, acá yo estaba buscando información para que la gente lo tenga claro. ¿Qué incluye el trabajo de esta PMO Vías, que es la Oficina de Gestión de Proyectos? Incluye, por ejemplo, la revisión del estudio del perfil, la revisión del estudio definitivo de ingeniería, la asesoría en la construcción, lo que se llama la procura internacional. ¿Qué es eso? Eso es toda la búsqueda y adquisición de bienes y servicios a nivel internacional. Entonces ellos se encargan de las compras y de todo eso, ¿no? Y seleccionan a las empresas y así sucede. O sea, ellos son, como tú dices, la cabeza del proyecto, es el jefe. Pero ellos no son los que construyen, es lo que te estaba diciendo. Entonces se forma esto por las dos empresas, Egis y CETEC, y el proyecto empieza a caminar. ¿Qué pasa? Esta modalidad significa que el gobierno tiene que sacar la plata del bolsillo, eso sí es verdad. Claro, porque lo que se ha señalado de parte de la ministra Miralles, la ministra de Economía, es que este tipo de proyectos de infraestructura representan, porque hay una cartera bastante grande para este año, el 8.9% del PBI y plata no hay. Claro, incluso hubo una entrevista que le hacen en gestión, Ujú. le hacen al ministro de Economía. Mira, esto es muy significativo porque esta entrevista es de fines de abril del 21. O sea, justo el mes anterior a que se firme el acuerdo de gobierno a gobierno. Y el ministro dijo,
que no había plata para financiar la carretera central. O sea, era imposible hacer la carretera central, la línea 3 y la línea 4 del metro a la misma vez, porque eran proyectos muy grandes y mucho dinero. O sea, Incluso ya lo se dice, tenía una idea que ahí no había claro, plata. decía, hacer estos tres proyectos juntos significaría desaparecer un ministerio. O sea, para que toda esa plata ponerla en los proyectos. Claro, efectivamente es mucho dinero, ya, y entonces, claro, tú te preguntas entonces por qué un mes Claro. después firman el proyecto de gobierno a gobierno con los franceses, ¿no? Eso sí es el misterio del Orinoco. Pero en caso, lo cierto es que se firmó el contrato y esos proyectos han ido avanzando, con problemas y con todo el rollo, pero han ido avanzando. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Ya la ministra Denise Miralles había salido antes a decir que no había dinero Ujú. y que los proyectos de gobierno a gobierno, para poder garantizar que se hagan, tendrían que tener garantizado el 100% del financiamiento y que eso en este momento para el país era imposible. Porque la carretera central va a costar 24 mil millones de soles, casi 8 mil millones de dólares. Y para el presupuesto del 2026 creo que le estaban asignando 200 millones de soles o de dólares, ya no me acuerdo, pero digamos, un Ahí pedacito, está, claro. claro. Pero tú te podrías preguntar también del otro lado es, claro, que supuestamente tú tendrías que hacer una planificación y decir, mira, este proyecto cuesta 24 mil millones y se va a hacer en 10 años, y tú tienes que saber cuánto por año le tienes que asignar para no tener que asignarle completo, porque tú tienes una proyección de presupuesto y todo, ¿no? O sea, no es que el Perú no sabe cuánta plata va a tener de aquí a 2 o 3 años, tampoco, ¿no? Entonces eso también suena raro, ¿no? Sí, es bastante raro porque además cuando uno lee la resolución de Provías, eh, parece para mí, parece una excusa. Parece una excusa ¿y por qué? Porque ellos hablan de corrupción, pero no de una filial que está en Perú, sino de una filial que está en otro país. Y además, eh, son hechos que no tienen nada que ver con esta obra. Y Claro, así lo han señalado también los de PMO. claro, ¿cómo nace esta cosa? Nace porque en noviembre del año pasado, la Defensoría del Pueblo descubre, o casualidad, que esta empresa La Egis, Defensoría del Pueblo de Josué Gutiérrez. claro, Ujú. que esta empresa Egis tenía casos de corrupción en otros países. Y entonces le manda una comunicación al Ministerio de Economía o al MTC, perdón, y le dice, señores, acá hay un acto de corrupción, deberían resolver ese contrato. Eso ocurre en noviembre. Y ahora en febrero, 3 meses después, o dos, 2 meses y un cachito después, se resuelve el contrato. Pero en realidad se resuelve, o es como dice Provías Nacional a través de este comunicado por las cuentas del MTC, que dice, no, no se va a romper el gobierno a gobierno. Es que ahí hay un juego de palabras también bien, bien especial. Tú tienes un convenio, un memorándum de entendimiento entre Francia y Perú. Y ese memorándum de entendimiento incluye la firma del contrato entre PMO y Provías. Provías representa al Perú, PMO representa a Presenta Francia. a Francia. Y eso es parte de este memorándum de entendimiento. ¿No es cierto? Pero ¿qué significa? No, no significa que PMO es una entidad particular, privada, que tú has contratado. No, ellos están allí en representación del Estado francés, nada menos. Y Provías está en representación del Estado peruano. Y está en representación por el convenio de gobierno a gobierno. Entonces, si tú rompes ese contrato, ¿qué estás rompiendo? El convenio de gobierno a gobierno, pues. Claro. Claro, claro, podrás decir que el memorándum no se está rompiendo, bueno, ya es un juego de palabras, pero en la práctica tú estás rompiendo un convenio de gobierno a gobierno. Porque le estás diciendo a los franceses, ¿sabes que ustedes son corruptos? Yo ya no los quiero. Claro. Y estás acusando a la empresa que Francia eligió para Además, representarlos. para representarlos. Porque eso, por ejemplo, lo ha graficado bien Paola Lasarte, que fue ministra de Transportes en el gobierno de Vizcarra, si no me falla la memoria. Y ella ha puesto, mira, ella puso un Twitter hoy día en la mañana. Y ella ha puesto una cosa interesante. Ah,
¿dónde está? Acá. Dice, la empresa Egis, la francesa, firma en representación del Estado francés y Provías en representación del Estado peruano. Claro, eso significa que resolverle el contrato a Egis implica que el Perú le ha resuelto el contrato a Francia. Claro. O sea, en la práctica le ha resuelto el contrato a Francia. Entonces, Claro, están jugando, como tú dices, hay un juego de palabras, claro, pues, un engañamuchachos. claro, porque en verdad, ¿qué vas a hacer? O sea, le vas a decir a los franceses que esa empresa es corrupta, bótala y trae otra para que se encaje acá y seguimos todo, no pasa nada. No hay esa posibilidad tampoco. Claro. Y si ese fuera, y yo creo que si esa fuera en verdad la razón del problema, no resuelves el contrato, pues. ¿Cuál crees que es la razón Lo del... llamas y les dices, Ujú. oiga, hemos descubierto esto, de acuerdo a las cláusulas del contrato, es inadmisible que esta empresa continúe acá, así que cámbiala, ¿no? Pero no paralizas Todo, un proyecto, 3 obras, tres además, ¿no? horas. No dos, 3 obras que ya están, digamos, avanzando de alguna manera y, y dejas pues todo en el aire, ¿no? Que además afecta a muchos peruanos que están esperando por la culminación, porque trae muchos beneficios. Estamos hablando de 3 obras grandes. Pero para ti, ¿cuáles son las... Tú me ¿Cuál, preguntabas, ¿cuál yo es te la decía, cuál es razón? la razón? O sea, porque no se entiende, ¿no? Ya, la Defensoría manda este informe, alerta, y después ahora salen con esta resolución. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿van a seguir con este gobierno a gobierno si es un juego de palabras? ¿Qué modalidad va a venir después? Porque al inicio de este proyecto, estoy hablando de la carretera central, se estaba buscando una asociación público-privada. Y después esa opción fue anulada y se optó de gobierno a gobierno siendo la más cara. ¿Qué va a pasar ahora? Claro, lo que pasa es, a ver, ¿qué creo yo? Uno, que hay una cosa en la que de alguna manera podría darle la razón al MEF, que es claro, no es que nos sobre el dinero, Ujú. ¿no es cierto? Y 24.000 millones para una carretera es bastante plata, ¿no? No significa que no debería gastarse ese dinero en hacer una carretera, ¿no? Este, pero la otra razón, creo yo, es que la idea que tienen en el MEF y la idea que está impulsando la ministra es que ellos apuestan por las APPs. La asociación Acuérdate que, claro, público-privada. acuérdate que Denise Miralles es como que el ex ministro Salardi Ujú. es casi casi como el mentor de Denise Miralles. Han trabajado juntos mucho tiempo y todo. Y además, cuando Salardi estuvo en el Ministerio de Economía, impulsó mucho hacer todas las obras por APPs. Por eso tiene unos problemas, sale del ministerio y ahora cuando entra Miralles regresa este impulso por las APPs. O sea, ¿qué creo? Yo creo que hay ahí un interés muy fuerte Ujú. para que las obras pasen a hacerse por APP. Pero ¿qué perjuicios nos traería con Francia? Porque ellos han dicho, bueno, en esos momentos nos reservamos de tomar acciones legales, internacionales y nacionales, ha dicho él, ha dicho el comunicado. Pero a largo plazo, ¿qué perjuicio nos traería a nosotros Mira, como país? primero que una vez más podemos terminar en el CIADI, ¿no? Y Perdiendo. así como López Aliaga ya perdió 200 millones y va a perder 7.000, creo, y no sé Ujú. cuántos, y un montón de plata. Digamos, miles de millones de dólares más por ahí seguramente caerán si terminamos en el CIADI. No, ¿por qué? Porque el argumento que ha puesto el gobierno peruano para terminar el contrato es este tema de la corrupción, ¿no? Ujú. Claro, esta empresa Egis ha reconocido en Francia que cometió actos de corrupción, una de las filiales, ¿no? Y algunos bancos de desarrollo como el BID, el Banco Mundial, también la han sancionado por algunos actos de corrupción en otros países. Pero ¿qué pasa? En el contrato hay una cláusula que aduce a lo que se llama un acto prohibido, ¿ya? En el contrato entre PMO Vías y ¿Y qué dice? Provías. ¿Y eso qué significa? Significa que cualquier acto que ocurra durante el desarrollo del contrato con la gente involucrada en el contrato, los trabajadores, etcétera, etcétera,
que vaya contra esto que tiene que ver específicamente con temas de cohecho, o sea, coima, corrupción, es una condición para resolver el contrato. Entonces Perú sí podía resolver el contrato. Claro, pero el tema, la controversia va a surgir. ¿Por qué? Porque de acuerdo al contrato, Ujú. ¿ya? Es una cosa que tiene que pasar en el desarrollo del contrato. Y lo que están En usando como estas obras, argumento, claro, obviamente, en las porque tú tres. firmas un contrato para esas obras, Ujú. ¿no? O sea, si yo descubro que hace 10 años una filial de tu empresa en Tanzania cometió un acto de corrupción, yo te anulo el contrato. Raro, ¿no? Por lo menos raro. Y ese es el argumento que han usado. ¿Por qué? Porque según la propia resolución, dice que se ha determinado que una empresa integrante del Grupo Egis reconoció en un tribunal de París que había cometido actos de corrupción. Entonces, ¿qué dice el argumento de Provías? ¿No? Dice que esos hechos, reconocer, ¿no? Son equivalentes a delitos cometidos en el Código Penal peruano, que habla de cohecho activo internacional, o sea, coima a funcionarios Claro, extranjeros. pero el contrato no dice eso. Entonces, dice, como eso es equivalente y en el contrato yo tengo una cosa que se llama acto prohibido, que significa que cualquier delito que tenga que ver con cohecho y coima es un acto que no se puede hacer durante la vigencia del contrato. Pero claro, tú estás hablando de hechos que han ocurrido en otros países, en otros contextos y Y en en otros otros años y no en periodos de en el periodo de que, vigencia de claro, este contrato. Entonces, esa controversia obviamente va a terminar en un tribunal internacional, o sea, en el CIADI. Y lo más probable, creo yo, es que esa controversia el Perú la va a perder. De todas maneras. bueno, alguien tiene que responder, ¿no? Alguien de Claro, voz oficial va a claro. tener que salir a Sí, pues, responder. claro. Y mira, y hay otra cosa, digamos, tú tienes un lado la controversia, Ujú. ¿no? Que eso ya es de por sí un problema, que ya se verá y todo. Tienes, por otro lado, el tema de que si se cerró el contrato de gobierno a gobierno, no se cerró, que solamente se es esto, no, en fin, ¿no es cierto? Yo creo que en verdad ya ese contrato está muerto, ¿no? Ya pasó mejor vida. Pero el principal problema que tienes es que tienes tres obras que se van a parar. Y que le van a seguir generando un gasto al Estado, porque cuando las obras se paralizan, después para volver a retomar, hay que hacer un estudio de evaluación de cómo está el Estado y desembolsar un poquito más. Claro, ¿qué haces con toda la plata ya gastada? No te la van a devolver, obviamente, ¿no? Claro. Y aparte de eso tienes que volver a gastar. ¿Por qué te lo digo? ¿Por qué? Porque la cartera central se calcula que va a costar, como te dije, 24.000 millones. ¿Cuál es la situación en este momento de la carretera central? La carretera central está en fase de estudio definitivo de ingeniería y supuestamente debería haber empezado la construcción en el primer trimestre de este año, que obviamente ya no va a empezar. Y debería acabarse en el 31. Ya la Contraloría entró a mirar y dijo que en verdad lo más probable es que eso se extienda a 3 o 4 años más. O sea, estás hablando de 2035 como finalización de la construcción. Y en esta carretera central tienes otro tema, que es el trazo, que fue muy polémico, se discutió mucho, hubo mucha gente que no estuvo de acuerdo, mucha gente quería que el trazo vaya más bien por el Valle del Lurín, por la Chutana, que entre acá yendo Claro, al ese era sur y el del todo. Colegio de Ingenieros del Perú. Claro. Y este trazo es un trazo que va por Cieneguilla, Es más largo, ¿no? que es, en verdad creo que es más corto, ¿ah? Ya, no sé muy bien, en verdad, pero implica infraestructura mucho más, de mucho más envergadura, porque muchos trazos van a ser con puentes elevados. Ahí está. Entonces, claro, es una carretera cara, es verdad, pero aparentemente por lo que se sabe y por los diseños, ibas a tener una carretera como la gente, pues, ¿no? ¿Y, Claro. y, y qué?
¿cómo es? O mejor dicho, Pero mira, espérate que las otras dos obras también es importante cómo quedan. Porque la Vía Expresa Santa Rosa, que ajá, más o menos se calcula que va a costar 2.000 millones, ya está lista para empezarse a construir. Porque ya se han levantado todas las interferencias de las empresas públicas, ¿no? Luz, agua, desagüe, etcétera, 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 gas y todo. Eso ya se limpió. Entonces el paso siguiente es empezar a construir. Eso también se va a quedar parado. Y ya tienes una inversión grande. Y claro. la tercera obra, que es el Puente Santa Rosa, que calculan más o menos 100 millones de dólares, de soles, perdón, de presupuesto, ya se adjudicaron las licitaciones para la construcción y para la supervisión. Pero entiendo que no se han firmado todavía los contratos porque obviamente dicen que no hay plata, entonces no han firmado los Y contratos. mientras Eso tanto, también se queda parado. la gente va a seguir esperando. Acuérdate que el famoso Puente Santa Rosa, que debería ser la entrada al nuevo aeropuerto, se decidió construirlo en el 2017. Estás hablando de 9 años, ¿no es cierto? Claro, es bastante Hubo tiempo. como 4 licitaciones truncas, nunca se construyó nada y al final se lo tuvieron que dar a los franceses para que poder llegar a construirlo en los plazos que se habían hecho, que era hasta el 2029. Qué manera de echarse a perder la Enero del plata, ¿no? 2029 me acuerdo que es el plazo para que se entregue el puente Santa Rosa y que se conecta pues con la vía expresa y todo y tener una súper entrada a ¿cómo se llama? Al RIMAC, Al aeropuerto, al aeropuerto, ¿no es perdón. cierto? Claro. Y acuérdate además que hay una propuesta para hacer un viaducto que cruce Fawcett Sí, es y cierto. que de la línea amarilla haya un ingreso mucho más fluido hacia el aeropuerto también. Entonces tú tendrías una salida muy rápida del aeropuerto hacia toda la zona sur y otra salida hasta toda la zona central de la capital y central y norte, ¿no? Hay una pregunta que no la quiero dejar pasar. ¿Hay posibilidad de que este tipo de obras se la den a los chinos? Ahora que estamos hablando de las reuniones Al con amigo Johnny. del amigo Johnny, al amigo Johnny o allegados, ¿no? Eso dicen, muchos dicen, no, seguramente se la van a dar a los chinos. Mira, ¿Hay algo de eso? yo creo que en, en esta situación todo es posible. Todo es posible en verdad. No tengo idea si se lo harán o no a los chinos, pero que los chinos están con ganas de seguir invirtiendo acá y las constructoras seguir construyendo, sí. Y tienes a un amigo presidente, ¿no? Entonces, digamos como que Hay, no, hay que no, estar de cerca mirando y vigilando, ¿no? claro, yo no descartaría cualquier cosa, en verdad. Cualquier cosa. Mira, en verdad no se trata de defender a los franceses y decir que los peruanos son los malos, los franceses son los buenos, nada. O sea, aquí en verdad lo que siento que debe preocuparnos a todos es que tú tienes una vez más una serie de obras que se vuelven a quedar paradas. Y quién sabe cuándo se van a retomar. Y que generan un O montón de plata al Estado que también. ya se gastó mucho dinero, que van a empezar de cero otra vez y se va a volver a gastar dinero, que se va a demorar mucho más con todo lo que eso implica. Entonces, además, todo el costo, que ese es un costo que yo creo que se tiene que calcular, todo el costo de moverse por la actual carretera central, todo eso tiene un costo. Ahí hay un gasto que tienes que sumarle a este tipo de cosas. O sea, no es decir, no, es que no hay plata, entonces, no, no, no. O sea, tú tienes además un costo de movimiento, de gente, de empresas que se mueven por la carretera central. O sea, ¿cuánto le cuesta a una empresa mover un camión por la carretera central que se demora X horas en llegar de un lugar a otro? ¿Y cuánto menos le va a costar mover ese mismo camión por una carretera central donde va a llegar quizá en la mitad o en una tercera parte del tiempo? Ahí hay un costo de ahorro también. Sin contar las medidas internacionales que los franceses pueden optar. Es que además, Sí, o sea, además del esto yo gasto que estoy ya se hizo, seguro que va a terminar en un tribunal internacional de todas maneras. De todas maneras. Claro, sí. muchísimas gracias, Mauricio, por estar con nosotros contándonos estos detalles que tú muy bien has podido llegar a conocer. Y, por supuesto, estaremos pendientes en Perú 21 de las informaciones oficiales. ¿Qué van a decir ahora Provías? ¿Qué va a decir el ministro de Transportes actual? Vamos a esperar. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube e ingresar a perú21.pe.